Que ahí viene el sonido. Ya, como que ya entró el sonido. Hola, muy buenos días a todo el auditorio. Es un honor tenerlos aquí de vuelta en otro webinar más organizado por Psicoweb Plus. El día de hoy tenemos un tema increíble, la entrevista kinésica forense, complemento para TPS, presentada por el maestro Raúl Tamés. Él es un psicólogo especializado en psicofisiología forense, maestro en educación familiar, creador de la metodología TPS, poligrafista, experto en prevención de fraudes dentro de las organizaciones y a través de técnica de entrevista técnica forense para detectar el engaño. Es un honor tenerlo aquí presente. Felicidades hoy en el Día del Maestro y comenzamos el webinar. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a los que ya se están conectando. Y para dar un poquito de tiempo a que entren algunos más, pues quisiera hacer algún comentario acerca del currículum que acaba de leer Eli, porque pareciera ser que hay una, como que no tiene nada que ver ser psicólogo forense o poligrafista con una maestría en educación familiar, ¿verdad? Pero no, justamente es una vez que yo empecé a estudiar las conductas antisociales con falta de ética en las empresas, pues lo siguiente era ver cómo se podía prevenir, porque lo que vamos a ver el día de hoy es cómo detectarlos, ¿verdad? Cómo encontrarlos antes de que se porten mal, desde luego. Y bueno, pues lo que seguía era cómo prevenir este tipo de problemas, cómo le hacemos, ¿verdad? Y pues la única forma, no hay otra, es con la educación familiar, la educación en valores, la educación en virtudes. Es la única forma en que se puede contrarrestar que estas personalidades se desarrollen, ya que hay algunas de ellas que tienen un componente genético y eso cuesta mucho más trabajo educar en valores y virtudes y en buenas costumbres a una persona, ¿verdad? Decía por ahí que se requiere 3 veces más el esfuerzo de los padres y maestros para poder alinear en respetar las normas, en respetar a los demás, con una persona que ya trae una predisposición que puede ser de tipo genético. Otros de ellos no tienen esta predisposición a portarse mal, sin embargo, pues bueno, como no son bien educados en su casa, en la escuela, en la sociedad, pues bueno, pues crecen atropellando las reglas, atropellando a los demás. Y es lo que podemos ver en las escuelas primarias y secundarias con el famoso tema del bullying, en donde no todos los niños golpean a otros, son solo algún grupo de ellos los que tienen problemas en su casa, los que han sido tal vez hasta maltratados o agredidos, y ellos pues como en su casa no pueden defenderse, pues lo hacen en la calle, hacen y repiten lo mismo, la misma conducta, y entonces agreden a sus compañeros en la escuela y pues bueno, el poder alinear a estos niños a las buenas conductas tiene mucho más trabajo y por eso los estudios en educación familiar, ¿verdad? Que es lo que ahorita les he comentado. Pero bueno, yo creo que podemos empezar. Les voy a proyectar en la pantalla para no quitar el tiempo de la sesión. Y pues, si no tienen inconveniente, la quiero hacer seguida
A lo mejor hacemos 1 hora y cuarto, 1 hora y media, cuando mucho, y después, en lugar de hacer un descanso, pues pasamos a las preguntas, a las dudas, a los cuestionamientos, y ahí ya, pues bueno, para no interrumpir la sesión, que de alguna manera a veces perdemos la continuidad. Bien, el tema de hoy es la entrevista kinésico forense como el complemento para TPS. TPS es nuestra prueba psicométrica para evaluar cuestiones de honestidad y ética en las empresas, en las organizaciones. Y bueno, por lo mismo, no es solamente una prueba psicométrica aislada, sino que es parte de una metodología, y esa metodología se compone de 2 pruebas de TPS y un proceso de entrevista que le llamamos kinésico forense. Las pruebas de TPS están divididas en una parte que es social, que es útil sobre todo para puestos muy operativos por sí mismos, y la parte del complemento de TPS, que es para procesos administrativos, es decir, que para alguien que está en una empresa y que sigue procedimientos, que sigue manuales de operación, supervisiones, políticas, se requiere y se recomienda aplicar ambas pruebas. Pero para alguien que no sigue un manual de procedimientos, como podría ser un jardinero o podría ser un chofer o algún puesto muy operativo, inclusive tenemos hasta campesinos que son gimadores de una gran empresa tequilera, que son pues los que cortan el agave. Pues ellos obviamente pues no necesitan seguir un manual ni un procedimiento, sino que pues hacen lo que su experiencia les ha dictado, y en ese caso solo se les aplica la primera parte del TPS, que es general o muy social. Y bueno, cuando se ha aplicado la psicometría, que precisamente nos sirve para manejar volumen, es decir, no vamos a poder entrevistar a todos. Hay una empresa de seguros con la que trabajamos hace 7 años que, bueno, pues eh, tendrían que entrevistar a 400 personas cada semana, y eso pues es prácticamente imposible, aunque haya 35 colegas de selección de personal. Así es de que tienen que hacer una preselección psicométrica que les permita manejar ese volumen de aspirantes, y ya después aquellos que hayan pasado este primer filtro y alguno otro de otras pruebas de competencias, pues entonces sí ya pasan a lo que es la entrevista. Ahí en esta entrevista, lejos de lo que pueda ser una entrevista muy clínica, muy amplia, porque a lo mejor el tema, la palabra kinésico forense suena muy fuerte, pero en realidad lo único que vamos a hacer es ampliar nuestra entrevista 10 minutos más de lo que normalmente hacemos, y con ello vamos a cubrir ciertos temas que tienen que ver con la parte forense. Y aunque forense suena pues a crimen, a todo esto de televisión, pues es la parte de la psicología que se dedica a la psicología criminal, y como parte de la psicología criminal, pues está el estudio de aquellos que cometen este tipo de delitos. En nuestro caso, los que nos interesan son los corporativos. Los delitos violentos, esos no los vamos a tocar, aunque el perfil que vamos a ver brevemente de aquellos infractores a las leyes, a la ética, es el mismo. El perfil de aquellos que delinquen con violencia es el mismo de aquellos que no necesitan la violencia, sino que usan el engaño, la manipulación, y que son los que tratan de ingresar a las empresas para cometer alguno de los delitos corporativos. La gran diferencia es que los que cometen delitos violentos es que fueron violentados en la infancia, sufrieron violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, y por eso la expresión de sus delitos es violenta. No así sucede con aquellos que crecieron en una familia donde los quisieron, los apreciaron, a lo mejor no los educaron muy bien en ética, en responsabilidad, en valores, pero no sufrieron de maltrato. Y luego fueron a buenas escuelas o públicas o privadas y han trabajado en empresas públicas o privadas, y ellos no necesitan ser violentos para poder hacerse
de los bienes de otras personas, y esto lo hacen a través del fraude y la manipulación, el engaño, etcétera, ¿verdad? Pues bien, esta es la metodología de TPS, que está compuesta por estas dos pruebas psicométricas y después por una técnica de entrevista, que es en la que nos vamos a enfocar más el día de hoy. Pero bueno, yo quisiera iniciar ahora, que ya han ingresado más personas, más colegas, pues con un ejemplo, con un caso. Imaginen que esto es un estudio de caso y que nos encontramos en esta situación, que todos los que estamos aquí trabajamos en una empresa global, como sería, por ejemplo, el Banco Mundial, que está presente en más de 100 países y que todos nosotros trabajamos para el Banco Mundial y somos los representantes o los ejecutivos de recursos humanos en nuestros países, en el capítulo que corresponde a lo que es Latinoamérica, porque otros continentes es diferente. Pero bueno, nosotros estamos imaginando que trabajamos para el Banco Mundial, cada quien en el país en el que se encuentre, y que todos pertenecemos al capítulo de Latinoamérica de esta empresa, de este banco. Y bueno, pues ahora el caso es, o el ejemplo es, que la alta dirección nos plantea el siguiente problema. Nos dice, tenemos varios años con pérdidas por fraude interno de nuestros propios empleados por más de $1 millón en la región de Latinoamérica. Además, tenemos más de 100 casos de acoso sexual y laboral cada año. Sin embargo, los controles internos, la auditoría y prevención de riesgos no han logrado disminuir estas pérdidas. Así es de que la alta gerencia del Banco Mundial nos pregunta, ¿qué proponen hacer como RH para disminuir o erradicar estos problemas? Entonces nos están preguntando a nosotros cómo podemos colaborar. Y esto tiene que ver con la tendencia que se ha generado en recursos humanos de que queremos ser ese socio estratégico de la empresa, en donde queremos alinear todos nuestros procedimientos y no ser un área apéndice en donde solo nos convocan para ciertas cosas o inclusive a lo mejor a veces hasta solo para la fiesta de fin de año. No, queremos ser un socio estratégico y para eso tenemos que tomar riesgos, tomar nuevas responsabilidades, pero obviamente con capacitación y con certeza, ¿verdad? Para demostrarle a la alta gerencia que sí podemos ser ese socio estratégico que nos están pidiendo y que hay temas como este de la selección del personal ético, honesto, que ahora sí podemos atender. Pero la pregunta es esta. ¿Cómo podemos nosotros aportar a la alta gerencia de este supuesto banco, bueno, que estamos imaginando que trabajamos para el Banco Mundial y en la región de Latinoamérica? Y esto implica que hay que cambiar paradigmas en nosotros mismos, en la gente de atracción de talento, ante los delitos corporativos. ¿Cómo podemos identificar las conductas de riesgo en los candidatos y en los colaboradores? Esa es la pregunta. Imagínense que el viernes nos plantearon este tema y que nos piden que en la siguiente semana demos alguna idea, algún tipo de solución para poder apoyar y ser socios estratégicos del Banco Mundial. ¿Qué se les ocurre? Yo aquí pensaba hacer algo así como un Kahoot o alguna cosa de este tipo para ir tomando nota de sus opiniones, pero eso nos va a requerir mucho más tiempo. Entonces yo quiero que piensen ustedes mentalmente qué se les ocurre para poder nosotros, como personal de selección, para poder evitar que ingrese gente con faltas de ética, con fallas de ética, que vaya a generar algún tipo de conflicto, de problema, o como se le dice coloquialmente, personalidades tóxicas que van a hacer un mal ambiente de trabajo o que van a cometer algún delito. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿De qué podemos echar mano de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a las nuevas tendencias? Y bueno, pues a lo mejor a algunos de ustedes se les puede ocurrir lo que les voy a presentar ahora.
que son tres cuestiones. La primera es, cuando lo hemos hecho en algunos contextos, nos dicen el polígrafo. Ok, podemos pensar en el polígrafo, que no obstante es algo caro y que además no es muy práctico porque hay que evaluar uno por uno y cada examen de polígrafo puede durar entre 1 hora y 1 hora y media. Así que muy práctico no es. Los pros del polígrafo, pues es que parece algo muy científico, pues porque sí, obviamente la recolección de datos fisiológicos es al 100% científica y veraz. Nos toman la presión arterial, nos hacen un registro de la respuesta galvánica de la piel, que no es otra cosa más que nos ponen dos dedales. Por una nos mandan una pequeña corriente eléctrica que no podemos percibir porque es mínima y que sale por el otro lado, es decir, nos usan a nosotros como un puente. Cuando la persona está estresada o está nerviosa, tendemos a sudar y esa sudoración es un mejor conductor de la corriente eléctrica. Así es de que entonces la respuesta de este pequeño circuito se incrementa cuando la mano está sudando. Pero bueno, este registro sí es fisiológicamente correcto, está muy bien. El problema es de que no podemos aseverar ni asegurar que las reacciones fisiológicas que nos genera el polígrafo son directamente producto de nuestra pregunta. Si yo le digo a alguien, no hayas consumido alguna droga ilegal y me reacciona, pues yo en automático diría, pues me mintió, ¿verdad? Porque aquí veo que se puso nervioso, se estresó, me dijo que no, pero yo veo que sí reaccionó. Ese es un problema de validez y confiabilidad que está aquí en la parte de los contras. No hay veracidad en ello porque si le aplicamos 3 polígrafos a una misma persona, vamos a obtener muy probablemente 3 resultados diferentes. Entonces, ¿qué pasó con la validez de esta técnica de evaluación? Pues que falla, que se pierde, ¿verdad? Porque no sabemos qué pasa en la mente de la persona cuando le viene un recuerdo intrusivo que puede durar un segundo, que la misma persona ni siquiera hizo mucha conciencia en lo que se le vino a la mente y le generó una reacción y en automático, pues entonces le atribuimos a la pregunta esa respuesta, esa reacción, y eso es un problema de validez. ¿Qué quiere decir? Que el instrumento no mide lo que pretende medir. De hecho, en Estados Unidos es donde se desarrolló este instrumento y esta técnica. Y pues en el año de 1989, Ronald Reagan lo prohibió porque había muchos falsos positivos y muchos falsos negativos, es decir, no había validez. Había gente buena que salía mal, había gente mala que salía bien, por lo tanto no mide lo que pretende medir, aunque parece que es muy científico, por eso se descartó. En Estados Unidos no se usa para nada en el sector privado, solo lo usa el gobierno y sobre todo el ejército, las Fuerzas Armadas, porque pues están acostumbrados a eso y porque no han investigado otras formas mejores de hacerlo. Así es de que si se está usando en Latinoamérica, pues bueno, seguramente algunos de ustedes ya tienen experiencia trabajando con ello. Yo se los digo, soy poligrafista y lo dejé de utilizar porque no tenía validez ni confiabilidad. Por eso investigamos y llegamos a lo que hoy les vamos a presentar. Por otro lado, alguien diría, bueno, ok, el polígrafo no, pero hay algunas pruebas de origen israelí, como Midot, como Amitai, etcétera. Bueno, los pros es que han estado de moda desde hace 20 años, que se usan en Latinoamérica, y que por ser extranjeras les damos nuestra confianza. A veces, por al menos en México, somos muy malinchistas, término que tiene que ver pues con la malinche que le ayudó a los conquistadores y que pues preferimos a veces lo extranjero pensando que está mejor hecho que lo que hacemos nosotros. Y muchas empresas usan estas pruebas porque era lo único que había hace 20 años y se acostumbraron a usarlas y se popularizaron. Pero ¿cuáles son los contras de estas pruebas?
pues que nunca han presentado estudios de lo que se le llama el alfa de Cronbach, que es lo que certifica estadísticamente la validez de que una prueba mide lo que pretende medir. Por lo tanto, al carecer de validez, pues no miden lo que dicen medir. También podrán tener una plataforma muy bonita, muy moderna, muy vistosa, pero si no sirven, pues de qué caso tiene, ¿verdad? Y por eso más del 90% de los que la contestan la pasan. Y nosotros, pues los más felices, ¿verdad? Porque ponemos un filtro que aparentemente funciona, todos pasan, no nos crea un cuello de botella, no nos hace trabajar más en buscar nuevos aspirantes y pues creemos que ya cumplimos. Sin embargo, pues si nos enteráramos y la alta dirección nos compartiera cuál es la cantidad de delitos corporativos que se presentan cada año, como en el ejemplo que les puse, de que hay $1 millón de pérdidas en este Banco Mundial, en el capítulo de Latinoamérica, y hay más de 100 casos registrados de abuso sexual y laboral, pues querría decir que todos esos que evaluamos aparentemente con éxito, pues no lo fueron, ¿verdad? Es un filtro que no funcionó y que por lo tanto no es confiable. Yo mismo lo he utilizado ambas cuestiones desde hace más de 15, 20 años y pues por lo mismo tuvimos que desarrollar algo diferente como lo que les vamos a presentar. Alguien por ahí al final podría decir, bueno, vamos a utilizar buró de crédito, que en México es investigar las finanzas de la persona si tiene deudas de tarjetas de crédito, de lo que sea, ¿verdad? Que implique que no es una persona que se pueda confiar en ella. Igualmente los estudios socioeconómicos o investigar en redes sociales. Pues sí, los pros de esto es que aportan datos adicionales sobre las costumbres financieras y el estilo de vida. Y sí sirven, pero son un complemento. No van a sustituir a una buena psicometría y a una buena entrevista, que en este caso, pues podría ser la kinésica forense. Si a alguien de ustedes se le ocurrió alguna otra, pues podrían plantearla si gusta al final de la sesión, a ver qué otro tipo de instrumentos o de herramientas conocen o han utilizado que nos permita dar respuesta a esta supuesta ejemplo de qué podemos hacer como recursos humanos para evitar que ingrese gente con malas tendencias, gente tóxica, gente malintencionada a la empresa. Bueno, pues lo que podemos hacer y que es lo que nosotros recomendamos el día de hoy es elegir una psicometría que cuente con validez y confiabilidad, pero que esté certificada con estudios de estadística de por lo menos las alfas de Cronbach, que es esa fórmula que ven ahí, los matemáticos, los que manejan la estadística, los actuarios, ellos serían los investigadores que nos tienen que dar esta certificación, porque por ahí hemos encontrado alguna empresa que hace su prueba y que ellos mismos hacen su estadística, pues no se puede ser juez y parte, porque pueden acomodar sus datos para darnos una señal que no necesariamente es la adecuada. Entonces tenemos que pedirle o contratar un proveedor que sea especialista en este tipo de estudios y que nos certifique la prueba, ¿verdad? Que es algo que tendría que hacer mi DOT, que es algo que tendría que hacer Amitai, que es algo que tendría que hacer los poligrafistas, ¿verdad? Para poder decir que su instrumento es válido y confiable. No lo han hecho o yo quiero pensar que sí lo hicieron, pero cuando vieron que los resultados no eran buenos, pues ya mejor no dijeron nada. Y cuando les hemos pedido sus estudios de alfa de Cronbach, de estadística, de validez y confiabilidad, pues lo que nos mandan es cosas que no tienen nada que ver, a veces hasta en hebreo, y que pues ellos mismos eligen qué cosa nos quieren mandar y a veces nos conformamos con ese montón de información que nos hacen llegar que no tiene nada que ver con lo que da validez y confiabilidad a un instrumento de medición en ciencias sociales. Y bueno, por otro lado, lo que proponemos es contar con este proceso de entrevista para detectar la veracidad en nuestros aspirantes. Todo ello para evitar o colaborar en la empresa para evitar los delitos corporativos. Aquí vemos algunos de ellos.
que el fraude es el más común, o al menos el que más le afecta a la empresa porque atenta contra sus activos, ya sea productos o sus recursos financieros. Sin embargo, el acoso sexual que a la empresa, hay empresas que pues, la verdad no les interesa mucho porque no les sucede a ellos, pero al empleado, a la empleada que le están molestando, le están haciendo un ambiente nefasto en su trabajo, eso va a mermar no solo su productividad, sino su vida en general, y la empresa debería de poner énfasis en evitar este tipo de situaciones. Lo que ha aumentado ahora con tantos TIs o tecnologías de la información es el robo de ella, en donde ahora los hackers pues no solo están afuera de la empresa o en otros países, sino que a veces pues los contratamos, ¿verdad? Porque son expertos, son unicornios en esa programación que saben hacer, y a veces son tan peleados que pues ya ni siquiera, con tal de que lo traigamos a la empresa, pues ya no le hacemos ningún filtro, no sea que vaya a salir mal y no hay otro, ¿verdad? O son muy caros, muy peleados, entonces pues hay que tener mucho cuidado con los de las tecnologías de la información, porque luego podemos contratar a un hacker que se lleve todos los datos, ¿verdad? Y eso va a poner en riesgo la operación de la empresa. El tráfico de influencias, pues eso siempre ha habido, tratos con proveedores que se arreglan, que contratan a ese proveedor porque les da un dinero, y todo esto es turbio y no es lo adecuado. El moving, que es el acoso laboral, ¿verdad? Donde están burlándose de alguien, molestando a otro compañero, o a veces el mismo jefe, ¿verdad? Que es alguien tóxico que pues se encarga de hacer un mal ambiente de trabajo. El robo de inventario, que es ese famoso robo hormiga, que se llevan las cosas, y el abuso de confianza. Nos han tocado casos como asesores en empresas en donde aplicamos la entrevista kinésico-forense, en donde hemos visto justamente que hay este abuso de la gente, ¿verdad? Aquí nos decían que hay algunos en el chat que nos ponen que aplicando pruebas psicométricas, exactamente, complementando con pruebas proyectivas. De alguna manera, la entrevista kinésico-forense podría considerarse una versión de una prueba proyectiva, porque no hay un estándar estadístico que nos diga, o al menos todavía no, pero estamos trabajando en ello, en donde una inteligencia artificial nos diga si los movimientos oculares, los gestos, la cara de la persona al responder una pregunta es un indicador de veracidad o no. Vamos a llegar a ello, seguramente, pero todavía está en prueba. Por eso es que tenemos que apelar a la expertise, a la experiencia del entrevistador, en donde su ojo clínico se vuelve experto para poder determinar y complementar con la psicometría. Aquí nos dicen que debe ser una entrevista integral, pruebas, antecedentes judiciales, laborales. Sí, todo eso nos va a funcionar, pero lo primero es que contemos con una buena psicometría que nos dé esa facilidad, ¿verdad? De poder hacer las cosas lo mejor posible. Así es de que, ¿cómo aplicamos la metodología de TPS? Pues lo primero es, lo que yo les recomiendo es conocer perfectamente al enemigo, es decir, el perfil del defraudador, del delincuente corporativo. Y esto implica que hay que entender muy bien quién es ese delincuente de cuello blanco, que así se le llama también, pero que en realidad su verdadero nombre es sociópatas o psicópatas corporativos o psicópatas integrados. Al final de la sesión voy a buscar rápidamente por ahí, hay un complemento, hay una página muy buena de un colega psicólogo que en 10 minutos nos explica con dibujos animados y caricaturas quién es o cómo es el perfil de un psicópata integrado. También esa es la otra forma en que se le llama, porque son gente que no son violentos, pero que se portan mal y se integran perfectamente a la vida familiar o a la vida social o a la vida laboral, y que cuando nos damos cuenta, pues ya hicieron un desastre y no los pudimos detectar antes.
Yo lo que les quiero recomendar es que aquí este es el único momento donde vamos a hablar de los sociópatas, que son esos que aprenden a portarse mal, que ven que no pasa nada y entonces, como no hay autoridad o no hay consecuencias, pues lo siguen haciendo de manera impune. El psicópata tiene un componente genético. Su cerebro no está como que muy bien conectado y eso ya es de nacimiento, por lo tanto, de lo que carecen es de empatía. Ese es el principal problema de estos delincuentes. No tienen, en el caso de los sociópatas, van perdiendo la empatía, se van haciendo duros y terminan teniendo empatía selectiva. Son aquellos que dicen, con mi familia y mis amigos no me meto, pero con el resto de la gente no me importa robarles, defraudarlos, engañarlos. El psicópata, por otro lado, como tiene un problema genético, no conecta bien su cerebro con el lóbulo frontal, sobre todo con el hemisferio derecho. Ese es el donde está radicada la empatía y por lo tanto no sienten culpa ni vergüenza ni remordimiento en cometer cualquier delito, cualquier transgresión de normas. Así es de que estos son sus verdaderos nombres, pero en las empresas, pues a los directivos no les gusta oír esto porque lo primero que nos dicen: "Ay, aquí no es un psiquiátrico, ¿de qué me estás hablando? Eso de psicología forense y psicópatas, tampoco estamos en una prisión", y no les gusta oír estos términos. Por lo tanto, pues vamos a llamarles personalidades tóxicas o gente con falta de ética, que pues finalmente son estos, sociópatas o psicópatas corporativos, pero eso solo nosotros como expertos lo vamos a manejar. Al resto de la empresa, pues no le vamos a dar estos términos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre los mitos y realidades de los delincuentes de cuello blanco. El primero sería: ¿cualquier persona normal puede cometer un delito si está en apuros? Porque por ahí hay gente, sobre todo del área de finanzas, que, pues bueno, contadores, que no saben psicología y no tienen por qué saberla. Ahí es donde entramos nosotros para asesorarlos. Y en este caso, una persona normal, como vemos en las películas, ¿no? Que es una buena persona, se porta muy bien, todo el mundo la aprecia, y de repente le ponen el cuerno, lo engañan, y entonces va y mata al amante, mata a la pareja y se volvió un perverso. No, normalmente así no funciona. La gente buena se sigue portando bien a pesar de que le cometan un atropello. Y la gente mala no necesita que le cometan un atropello para portarse mal. Y esos son los sociópatas y los psicópatas corporativos. Ellos no están esperando ninguna oportunidad para portarse mal. A eso llegan a las empresas, a ver qué defraudan, a quién engañan, sobre quién trepan para tener poder, ¿verdad? Y esto significa que se necesita un perfil específico para atreverse a delinquir. No es de que hoy soy buena gente y mañana soy un asesino en serie. Así no funciona. Aunque en las películas, pues nos lo hacen ver así o nos lo hacen creer, pues porque es entretenimiento. El segundo mito es que si los delincuentes de cuello blanco se pueden reconocer a simple vista. Tampoco, claro que no. Ellos actúan, fingen ser respetables, buenas personas, se visten bien, se peinan, sonríen mucho, son atractivas o atractivos, son agradables y es muy difícil reconocerlos. Y como un ejemplo, les presento yo aquí a 4 posibles ejecutivos de cuenta. Imaginemos que pues vamos a confiar nuestros ahorros en alguno de ellos para que en su banco lleven nuestras finanzas, ¿verdad? Entonces, así mentalmente, a quién escogen de los 4 para darle sus ahorros, para que inviertan su dinero y que lleven ellos su cuenta. Pues así a simple vista, pues a lo mejor yo diría que el de arriba a la derecha, pues lo veo muy joven, a lo mejor le falta experiencia, a lo mejor el de abajo a la izquierda también, lo veo muy joven, no sé, no me da confianza. Tal vez entonces me iría yo con el estereotipo del de arriba a la izquierda, que pues ya es una persona con canas, con experiencia, con un gran equipo de trabajo detrás de él, y pues con él confiaría yo mis ahorros. Ustedes imaginen
en quién de ellos pondrían sus finanzas y los ahorros de su vida, ¿verdad? En este caso, vamos a ver a quién escogieron. Si escogieron igual que yo, pues ya nos equivocamos, ¿verdad? Porque este señor Bernard Madoff fue el presidente de una firma de inversión de las más importantes de Wall Street, que él mismo fundó porque llevaba su nombre. Y en la crisis del 2008 se embolsó, se supo que había defraudado por 50,000 millones de dólares a los inversionistas que confiaron su dinero en él y que iba desde gente jubilada, que eso era todo lo que tenía en la vida, hasta grandes empresas y corporativos que querían ganar más intereses y confiaron en él. Finalmente se supo cuando en el 2008 la gente en la crisis inmobiliaria pues empezó a desconfiar de los bancos y de las casas de bolsa y pues quiso sacar su dinero, ¿verdad? Y bueno, pues los primeros que llegaron sí lo obtuvieron, pero no había más dinero. Entonces ahí es donde no le quedó más remedio a este señor y el FBI lo atrapó, pues porque ya no había dinero. Todo se lo había gastado, lo había defraudado usando el esquema piramidal, ¿verdad? En donde nunca hubo inversiones, nunca hubo ahorros, solamente el nuevo inversionista llegaba con su dinero y es de ahí daba las utilidades que aparentemente ganaban. Bueno, estuvo en la cárcel, fue condenado a 150 años, vivió 12 años en prisión y durante la pandemia falleció en la cárcel. Si ustedes eligieron a este otro amigo, pues también es el famoso estafador de Tinder, que sin ser agresivo, pues engañaba a las mujeres con las que se relacionaba, fingiendo que era un millonario y que después entraba en un apuro económico y que lo andaban persiguiendo. Y estas mujeres que ya eran sus amigas o a lo mejor algo más, confiaban plenamente en él y entonces pues le prestaban dinero, ¿no? Que 50,000 dólares, 100,000 dólares, que a veces era todo el dinero que ellas tenían. Inclusive algunas hasta pidieron préstamo a los bancos para ayudarle a su amigo y después él, pues finalmente sacó la verdad y dijo, pues no, no tengo con qué pagarte y espérame y nunca les pagó, porque a eso se dedicaba, a estafar. Con ese dinero que le prestaban, él fingía en otro ámbito que era millonario, que gastaba, que invitaba, que no tenía problemas económicos y cuando ganaba la confianza de alguna otra persona, pues finalmente le volvía a pedir dinero prestado, el cual nunca le iba a pagar. Así es de que ese era su modo de operar. Imagínenselo, si él hubiera estado como asesor de inversiones, pues tremendo fraude que hubiera generado. Pero no solo en el ambiente corporativo hay este tipo de personalidades, están en todos lados. Es un trastorno de personalidad, es decir, que algunos que son los psicópatas integrados, pues nacen con él y lo desarrollan, y otros simplemente lo van desarrollando por la mala vida y por la falta de empatía. Y en el caso de Hollywood, pues ahí también hay defraudadores. Aquí tenemos tres actores de reparto de Hollywood. Ustedes imagínense a cuál le ven cara como de no ser de confianza. ¿Quién de los tres creen que pueda ser un defraudador o quién lo ha sido? Porque es un caso real. Vamos a ver a quién escogieron. En este caso fue el que estaba a la derecha. Este amigo, Zach Avery, fue acusado de falsificar licencias de Netflix y de HBO, fabricando acuerdos de distribución para así conseguir que los inversionistas le dieran su dinero y los defraudó por 227 millones de dólares. Según el FBI, el actor persuadía a los inversores para que invirtieran o apostaran grandes sumas de dinero en su compañía de distribución que era falsa, hasta que finalmente lo detuvieron, pero obviamente pues ese dinero se perdió, ya se lo gastó, ya lo repartió o lo tiene en algún paraíso fiscal, en las Islas Caimán o donde se acostumbre, y nunca lo va a regresar porque es ese dinero el que va a utilizar para defenderse, ¿verdad? O para cuando salga a seguírselo gastando. La última película donde apareció fue con Brad Pitt en esta de Fury sobre la Segunda Guerra Mundial y durante la pandemia fue atrapado, ¿verdad? Así es de que en conclusión, a simple vista es imposible saber quién tiene tendencias delictivas.
Nos podemos equivocar por la apariencia, igual que con un paciente asintomático o que aún no desarrollaba los síntomas del COVID o de la depresión o de cualquier enfermedad, ¿verdad? Es necesario escanear su perfil de personalidad y reconocer si existen signos y síntomas ya presentes o en desarrollo de transgresión de normas. Y esto lo podemos ver desde la adolescencia. Esos niños que les contaba que hacen bullying, que le roban su desayuno, su lunch a los otros niños en el recreo, o que los golpean, o que les quitan dinero, ya tienen tendencias de este tipo porque no tienen empatía, no tienen culpa, no sienten vergüenza por lo que hacen. Ahí empieza esta carrera de tipo tóxico o criminal. Por ello, es la necesidad, pues, de capacitarnos y actualizarnos. En este caso, siendo de recursos humanos y estando en los corporativos, pues no tenemos por qué saber de psicología clínica ni de psicología forense, ¿verdad? No es nuestro ámbito de estudio, pero sí podemos echar mano de las herramientas que se han desarrollado en la clínica y en lo forense, y sin volvernos expertos ni psicólogos forenses ni nada por el estilo, con una buena capacitación podemos lograr tener una buena herramienta psicométrica como es TPS, saberla interpretar, confiar en ella por los estudios que la avalan y después confiar en nosotros mismos en que en la entrevista incluyamos algunos pedazos, algunos aspectos, algunas frases de tipo forense para observar la conducta del entrevistado. ¿Quiénes cometen estos delitos corporativos como el fraude? ¿Cuál es ese perfil del que les estoy hablando? Pues tiene alrededor de 14 rasgos, pero vamos a ver algunos de los principales. Siempre hay un componente de egocentrismo, porque si no se sintieran confiados y capaces, pues no se atreverían a hacer nada, les daría miedo, les daría inseguridad y no harían nada. No todos los egocéntricos o presumidos van a cometer delitos, no, pero es un componente que los que sí lo hacen debe de estar presente. De otra forma, no se van a atrever, les va a dar inseguridad. ¿Cuál es su principal arma de los delincuentes corporativos o del psicópata integrado? Pues es el encanto superficial, esa es su arma. A diferencia del psicópata violento, que el arma es un rifle, una pistola, un cuchillo, lo que sea para intimidar, aquí no lo necesitan. Ellos no necesitan ser violentos. Lo que utilizan es ese encanto. Es que los veamos carismáticos, que confiemos en ellos, que creamos lo que nos dicen. Y una vez que ya nos envolvieron y ya nos tienen en su red, entonces sí actúan contra nosotros o apoyados en nosotros, ¿verdad? Para que puedan llegar a cabo sus delitos, ¿verdad? Y por lo tanto, ya que confiamos en ellos, pues nos manipulan o manipulan al jefe porque no tienen empatía, no les importa. Una vez que se destapa el delito y se van, pues quedamos engañados, ¿verdad? No, todos fuimos daño colateral, ¿verdad? Porque no tienen culpa, no tienen vergüenza ni remordimiento, y que lo suyo es violar las normas legales y sociales, es decir, ellos quieren todo fácil, no quieren pasar por un proceso como todos lo hacemos, de muchos estudios, después de muchas horas de trabajo, después de ir ascendiendo poco a poco y algún día jubilarnos. No, ellos quieren todo rápido, mejor se quedan con y se roban el dinero de nuestras jubilaciones. Para eso ellos se sienten listos, y normalmente es gente muy inteligente que obviamente se va a preparar, va a estudiar finanzas, contabilidad, etcétera, para poder cometer un buen fraude y tratar de esconderlo lo más que pueda. Por lo tanto, nosotros solo tenemos como RH un momento. En la empresa tienen 2 momentos para detectar a estas personas, que es el ingreso a la empresa, nosotros en la selección de personal, y una vez que ya los contratamos y se nos llegó a pasar a alguien, pues solo quedan los controles internos, los procesos, las auditorías, el compliance, pero que siempre van rezagados con respecto a las tecnologías. Cuando se implementa un control interno es porque ya esa actividad ya lleva meses operando,
y ya pudieron haber hecho mal uso de ella, ¿verdad? Entonces, cuando llegan los controles, pues ya es un poco tarde. O cuando llegan los controles, ya llegó la nueva aplicación, ya llegaron las nuevas tendencias y ya quedó obsoleto ese control. Por eso sería más importante que nosotros en el ingreso los pudiéramos reconocer y evitar que entren a la empresa. Sin embargo, pues nosotros nos hemos topado con algunos colegas de recursos humanos que se lavan las manos y dicen, bueno, pues a mí no me pagan para hacer eso, yo cubro mi vacante con la experiencia, con los conocimientos, con las competencias laborales que me piden, pero si es buena persona o mala persona, si es tóxico, si va a cometer un fraude, pues yo no sé ni me voy a meter en eso porque no quiero más responsabilidades. Y entonces, pues algunos colegas desafortunadamente se lavan las manos y eso provoca que los otros colegas de la empresa que están en compliance, en Contraloría, prevención de riesgos, que son abogados, que son ingenieros, que son financieros, pues nos descalifican, ¿verdad? No confían que nosotros podemos ser un buen colaborador y ser ese nuevo socio estratégico que nosotros queremos ser y que la empresa nos pide que seamos. Pero no es solo por nombramiento, lo tenemos que hacer con trabajo, lo tenemos que hacer con mejoras y esto que les presentamos es una mejora. Nosotros recomendamos en lo posible, y aquí está el investigador al que hemos seguido en los últimos 20 años, el doctor Robert Herr. Ahí está su libro que habla específicamente de los delitos corporativos, Snakes in Suits. No está traducido, se los podemos hacer llegar un resumen, aunque está en inglés, muy bueno para los colegas que nos lo soliciten. Y el doctor Robert Herr, como dice, él es un psicólogo forense clínico que estuvo en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Actualmente ya se jubiló, ya tiene más de 86 años, pero él decía que si no hubiera estudiado a los delincuentes en las prisiones de Canadá, pues lo hubiera hecho en la bolsa de valores porque es el mismo perfil. De hecho, hizo estudios en Nueva York junto con otro colega de recursos humanos, en donde entrevistaron a más de 250 directivos y gerentes de empresas norteamericanas y encontraron muchos rasgos de sociopatía y de conductas antisociales en muchos de ellos, ¿verdad? Porque se puede confundir con un empresario o con un gerente que es de mucho empuje, que es muy egocéntrico, que se siente muy capaz y lo es, que no le tiembla la mano para tomar decisiones. Sin embargo, pues a veces esas decisiones son para favorecerlo a él y no necesariamente a la empresa. Ahí es donde está la delgada línea entre el que va a actuar bien y el que va a actuar mal, porque ambos tienen grandes capacidades. Y el segundo momento es la entrevista kinésico-forense que podemos aplicar en la selección a los aspirantes o en la aclaración de riesgos, porque hay veces que tenemos la sospecha o en las líneas de denuncia, en el buzón de quejas y sugerencias, ahí pueden poner una queja contra alguien de que es un acosador, un abusador, etcétera, pero no hay pruebas, ¿verdad? Es la palabra de uno contra el otro. Ahí también nos sirve la entrevista kinésico-forense para poder determinar si es veraz o no lo que dice el que acusa y lo que dice el acusado. Y como les decía, este trastorno de personalidad, pues es como una enfermedad, ¿verdad? Es decir, la van desarrollando los sociópatas, los psicópatas ya traen un gran componente genético, y lo que hacen es que en la adolescencia empiezan a usar estas habilidades en contra de la sociedad, por eso se les llama antisociales, porque van en contra de la sociedad, y es el típico que, como les decía, hace bullying en la escuela, pero después ya en la adolescencia, pues prefiere juntarse con otros que sean iguales a él y no con los que van a estudiar a la biblioteca o en el internet, ¿verdad? No, él prefiere la aventura, el gusto por la adrenalina, el riesgo, porque se siente capaz, su ego es grande, quiere aventuras y eso está bien,
pero si esas aventuras son canalizadas adecuadamente, pues se puede dedicar a los deportes extremos. Pero si estas aventuras tienen que ver con transgresión de normas, como robarse un auto para irse de fin de semana, y esta experiencia, no solo ir de fin de semana, sino el robo mismo del auto, pues es algo que les genera mucha adrenalina y eso hace que se junten similares que buscan este gusto y van conformando grupos de ello, ¿verdad? Y cada vez se van arriesgando más. Después, obviamente, si estudian contabilidad o finanzas, que es lo que los va a dejar cerca de donde está el dinero en las empresas, pues van a ir a cometer algún fraude. Pero no todos van por el dinero, no todas estas personalidades, lo único que les gusta es el dinero, no. Son tres sus motivadores. Y sí, uno es el dinero, pero a otros les gusta el poder y entonces esos no van a entrar a una empresa, se van a ir a la política, se van a ir a un partido político porque lo que quieren es poder. Y del poder, pues bueno, como consecuencia también viene el dinero. Y el tercer motivador es el sexo. No a todos les gusta el dinero o el poder. Hay quienes les gusta molestar a otras personas, ¿verdad? Y entonces no les interesa el puesto que tengan mientras estén cerca de gente a la que él considera atractiva a quien molestar. Por eso son personalidades tóxicas. TPS, como les decía, evalúa los 14 signos o rasgos o escalas que conforman el perfil de personalidad de este tipo de gente, con falta de ética. Y pues como cualquier enfermedad, pues hay signos graves y signos leves. Por eso tenemos áreas duras en donde estas 5 escalas, ajuste a normas sociales, se portan mal en la calle, ajuste a normas laborales, se portan mal en el trabajo. ¿Cómo lo hacen? Pues con manipulación y mentiras o con conductas antisociales, ¿verdad? Y con falta de empatía empresarial en el caso de los delincuentes corporativos. Las otras áreas blandas no son menos importantes, pero son menos peligrosas, ¿verdad? Y ahí está el egocentrismo, el correr riesgos y ese gusto por la adrenalina, etcétera, ¿verdad? Y esto es lo que nos da el perfil en una prueba como es TPS, que está validada en México y en Latinoamérica, y que nos permite ver quiénes están fuera de la norma estadística, porque podríamos decir, bueno, es que todos decimos mentiras. A lo mejor sí todos hemos dicho alguna mentirilla y la disfrazamos como mentira piadosa, como que no me quedó de otra. A veces es mejor no decir todo para no meter en más problemas a la gente, etcétera, ¿verdad? Pero ellos no. Este tipo de perfiles a eso se dedican, a mentir cotidianamente cada que pueden y a veces solo para ver la cara que ponemos cuando nos mienten diciendo que en sus vacaciones fueron al Himalaya y escalaron el monte Everest. Nomás quieren ver nuestra cara de sorpresa o de incertidumbre porque eso les divierte. Entonces, hay un porcentaje de mentiras que podría ser considerado como tolerable en nuestras poblaciones. Pero cuando esta gente rebasa de esa tolerancia, se sale de la norma, se sale de la norma estadística, se sale del promedio y ya están entonces dentro de un rasgo que nos puede dar el TPS como alguien no recomendable, lo cual es eso, una recomendación, pero que implica, para ser justos con el evaluado, pues hacerle unas preguntas kinésico-forenses para cerciorarnos si lo que vemos en esta prueba es concluyente o no. Cabe decir que no es una prueba proyectiva, nadie la está interpretando. Si yo le pregunto 30 veces al evaluado cuándo miente, a quién le miente, cuántas veces miente, o a quién le ha tomado el pelo, de quién ha abusado, de su confianza, etcétera, y me dice que lo ha hecho tantas veces y eso lo deja fuera de la norma, pues fue su dicho. Él eligió escoger esas respuestas, por lo tanto, él es el que nos está diciendo cómo se está portando, no estamos interpretando nada. Si no queremos entrar a los porcentajes, podemos ver entonces las escalas a grosso modo con un semáforo de hacia dónde va o no.
Y al final nos presenta una serie de lo que le llamamos frases críticas. Esas frases críticas son las que correlacionan con los porcentajes, en donde nos está diciendo, miren, aquí están los porcentajes de cómo se comportó con respecto a la gente normal, pero además aquí están entre 10 o 15 o hasta 20 frases críticas que él respondió con fallas de juicio. Esas úsenlas para la entrevista para cerciorarse si se confundió, si estaba desvelado, si estaba enfermo, para ver si las justifica o definitivamente no hay justificación y por lo tanto corroboramos que es una persona como aquí en este ejemplo, que es manipulador y mentiroso y que le gusta correr riesgos, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues TPS nos ofrece esa serie de frases críticas que nosotros podemos utilizar para esta parte de lo que le llamamos la entrevista kinésico-forense. Nos dan la oportunidad de ser justos con el evaluado al darle réplica de por qué las respondió con esas fallas de juicio. Le preguntamos por cada frase, que en promedio son 10 las que nos dan. ¿Cuánto nos puede tardar eso? 10 minutos. Hay que escucharlo, hay que observar lo que nos dice y cómo nos lo dice. Esa es la clave de la parte kinésica. Observar el lenguaje verbal, lo que nos dice, pero también cómo nos lo dice, qué caras hace, qué gestos hace, si parpadea mucho, si no parpadea, si mueve los ojos, etcétera. Si su respuesta es ambigua o corta, pues hay que insistir que nos dé más detalles, ¿verdad? Estar atento al lenguaje no verbal del sujeto, esa es la parte kinésica, y desde luego a las 4 leyes de lo que serían las reglas de la psicología forense que vamos a ver. Por lo tanto, en una entrevista, y aquí ya entramos directo a lo que es la entrevista kinésico-forense, hay que tener muy claros los objetivos de la entrevista. Es decir, si tenemos dudas en la veracidad de esta persona porque en su psicometría de TPS aparece que está no recomendable, pues a eso vamos. Hay que realizar preguntas abiertas, nunca hay que darle la respuesta. Oiga, entonces usted nunca ha cometido un fraude, pues nos va a decir que no. Hay que decirle, oiga, este, ¿ha visto usted que se cometa algún fraude? Cuénteme. No le vamos a preguntar de manera indirecta, sino directamente. Oiga, ¿usted ha tenido un conflicto con algún jefe? Pues nos va a decir que no. Le vamos a decir al revés. Oiga, todos hemos tenido conflictos en la vida y seguramente con los jefes también. Quiero que me cuente alguno de esos conflictos que ha tenido con un jefe. Ya no le damos la oportunidad de que nos diga que no. Ahora, ¿qué va a hacer? Si es alguien honesto, pues nos va a decir todo porque es transparente y a lo mejor fue un conflicto de confusión o de error. Pero si ese es una personalidad conflictiva, pues lo que nos va a querer decir es una frasecita, fue una equivocación, fue una confusión, y nosotros hay que seguirle preguntando los detalles. ¿Por qué yo digo que al estilo de Columbo, de Candice Renoir o de Jordi Rosado? Son 3 personajes de televisión que a lo mejor alguno de ustedes los ha visto, en donde su investigación policíaca de los primeros dos son preguntas pues que da la impresión de que no saben lo que están diciendo o de lo que están preguntando, pero finalmente lo que están haciendo es darle confianza, bajar las defensas de esta persona que están entrevistando para que se descuide y haga algún acting out. Hay que mostrar seguridad, pero hay que ser muy flexible, hay que escuchar mucho y hablar poco, adaptar las preguntas al temperamento y carácter, y ahí tenemos que saber cuál es nuestro temperamento y carácter, porque necesitamos entrar en empatía lo más posible con ellos, estar atento a esas claves del lenguaje no verbal del sujeto y tener muy claras las máximas de la psicología forense. ¿Quiénes son estos personajes que yo les estoy presentando como ejemplo y que pueden buscar en Google? Pues bueno, pues en el primer caso de Candice Renoir, una policía francesa, como ven aquí, pues es una ama de casa, que nadie va a pensar que es una policía hasta que saca su credencial. Y por lo tanto, muchos de los delincuentes, pues no confían en ella. Dicen, pues es una señora, trae la bolsa, trae los juguetes, trae el mandado. Bajan sus defensas, se descuidan y por lo tanto ella observa dónde cometen ellos los errores.
Columbo era un detective de la televisión norteamericana más antiguo de los años 70, pero imagínense que los llega a entrevistar este personaje mal peinado, mal alineado, fachoso, que tiene cara de confusión, pues la gente, en este caso los sospechosos, pues no desconfiaban de él, simplemente lo descalificaban y pues bajaban la guardia y cometían errores que él estaba muy atento a observar. Y en el caso de Jordi Rosado, que es un entrevistador mexicano, que lo pueden buscar en YouTube, otros famosos le han confesado delitos en su formato de entrevista, sin que él precisamente sea un detective ni nada por el estilo. Allá abajo tenemos a este señor con lentes, a Luis de Llano Macedo, que fue el promotor de un grupo que se llama Timbiriche, y que durante la charla vean la cara de Jordi Rosado como si fuera un chamaquillo travieso, cándido, más bien morboso, ¿no? Que dice, oye, cuéntame cómo le hiciste para andar con Sasha de Timbiriche. Y entonces les apela al ego de estas personalidades, porque como les digo, todos tienen un gran componente egocentrista, les gusta presumir. Y ahí es donde el pez por la boca muere. Como les gusta presumir, aunque ellos sepan que tienen que ser discretos, cuando toman un poquito de confianza, bajan la guardia, se descuidan y confiesan. Y este señor confesó que anduvo con esta cantante, Sasha Sokol, cuando ella tenía 14 años y él tenía 29 o más. ¿Qué quiere decir? Que él estaba cometiendo un abuso de menor. Y cínicamente lo confesó y dijo que estaban muy enamorados. Esto fue antes de la pandemia. Y en televisión, pues lo dijo, lo confesó y que todos eran muy felices, que Sasha, la suegra, etcétera. Cuando Sasha vio esta entrevista, pues lo demandó, ¿verdad? Finalmente salió del anonimato y decidió demandarlo, ¿verdad? Y ya le ganó. En el otro caso, ahí tenemos a este señor Roberto Palazuelos, que pues estaba metido, es un empresario que está en Cancún, que quería estar en un partido político para ser gobernador de Quintana Roo. Y bueno, pues finalmente confesó que ha estado en balaceras, en tiroteos, donde han habido muertos, etcétera, pero lo presume porque son sus hazañas, ¿verdad? Que lo han llenado de adrenalina y sin querer está confesando participación en delitos o involucramiento. ¿Qué pasó? Pues que el partido político de inmediato lo sacó, ¿verdad? De la contienda. Bueno, ¿cuáles son las fases de la entrevista y cuáles son las fases que nos agregan lo que es la entrevista kinésico-forense? La planeación, todos ustedes hacen planeación, tener muy claro el objetivo de la entrevista. Claro, aquí, si en TPS salió con alguna no recomendable, pues hay que poner énfasis en esas áreas que están dadas como no recomendables y en las frases críticas que nos presenta la prueba, porque ahí es donde nos vamos a centrar. Sin embargo, pues cuando empieza la entrevista, como todos ustedes hacen, van creando una imagen inicial, saludan a la persona, llegan al rapport, lo cual es siempre muy importante, cómo le va, cómo ha estado, sea por Zoom, sea por teléfono, sea presencial. De ello depende llegar a crear poco a poco la sintonía, es ir más allá del rapport. La programación neurolingüística nos dice que en la técnica kinésica no hay que conformarnos con el rapport, hay que crear sintonía, hay que ganarnos su confianza, como lo hizo Jordi Rosado en sus entrevistas. Y de ello va a depender el éxito de la entrevista, que se cierren y no nos digan nada o nos den frases muy generales o nos den detalles. Y esa sintonía es ese grado que vamos a desarrollar de empatía con el aspirante y que no solo implica sonreírle, ofrecerle un vaso de agua, etcétera, sino que estar atento a todo lo que nos dice. Aquí nos dicen si ya está una persona dentro de la organización. Eh, Ay, caray, se me fue. De la organización y no tuve la oportunidad de participar en el filtro de selección. ¿Qué puedo hacer? Le pueden invitar, ¿qué es lo que hacemos? Podemos invitar a los colegas de compliance, de jurídico, de prevención de riesgos, que pueden contar con nuestra herramienta de TPS
para cuando tengan duda en alguna persona que esté denunciada y no haya pruebas. Y les podemos ofrecer el entrevistarlos si se quieren involucrar, pero yo ahí les aconsejo que mejor capaciten a estos colegas de jurídico que, siendo abogados, pues tienen mucha claridad en entrevistar, pero no saben nada de psicología y por lo tanto no saben cómo hacer una buena entrevista kinésico forense. Compártanles este video y si ustedes ya se van volviendo expertos, denles un curso a estos colegas que en muchos casos lo van a ver bien y lo van a agradecer porque van a ver que ustedes son competentes, que no están inventando y que lo que dicen y hacen da resultados. Y entonces se van a empezar a ganar la confianza de esas otras áreas y van a empezar a ser entonces ese socio estratégico que queremos ser. Dice aquí otra persona, dice, si noto que mi jefe o un rango más elevado tiene estas prácticas delictivas, bueno, ¿cómo se debe manejar la situación? Aquí ya está más difícil, ¿verdad? Porque obviamente ya estando ellos con el poder y el control, pues no nos van a hacer caso. Pero si nosotros dejamos una nota o un comentario en su expediente, cuando haya la duda de que están involucrados en un fraude, pero no hay pruebas, y vean su expediente, ahí va a aparecer que ustedes ya hicieron un perfilamiento de esta persona y por lo menos va a quedar ese antecedente. Nos pregunta también qué pasa cuando es todo lo contrario, las acciones y demás situaciones te dan señales de que no es recomendable, pero aplicas la prueba y sale al 100%. Miren, fíjense que en nuestra experiencia y tenemos más de 20, 30 mil pruebas aplicadas, solo han habido 10 personas que lo manipulan y salen al 100% de bien. Y esas personas eran de un cuerpo policíaco mexicano, en donde eran 10 personas muy mañosas, que sabían manipular pruebas psicométricas, que se habían hasta metido a estudiar cómo manipularlas. Pero alguien que salga 100 tampoco es lo normal. Nadie sale con un 100 y por lo tanto ahí quedó clarísimo que la habían manipulado. Normalmente la gente sale entre 70 y 80% adecuado. Aquel que ya nos da un 90, pues entonces ya lo vamos a canonizar o nació ayer y no se ha portado mal, ¿verdad? No ha pecado. Entonces, alguien que la manipule mucho también nos da un indicador de que no es lo normal. Me preguntan bueno, esas son las que ahorita aquí encontré. Bien, una vez que ya hicimos la parte de la apertura, que ya lo recibimos, que ya iniciamos este rapport, vamos a entrar directamente a lo que es la entrevista, el desarrollo. Aquí se tocan temas no relacionados con las frases críticas ni con la parte forense. Aquí vamos a hablar de su historia laboral, académica, familiar, todo lo normal que hacen ustedes en una entrevista. No le vamos a meter presión de ninguna índole. Eso lo vamos a dejar para la cima. Sin embargo, en la parte del desarrollo, ahora a ustedes se les recomienda que establezcan una línea base de cómo es la conducta verbal y no verbal de la persona. Cuando hagamos el taller, porque esto es solo teórico, cuando hagamos el taller teórico práctico, pues los vamos a invitar a una sesión que puede durar entre 5 y 6 horas, donde aún no siendo presencial, siendo por Zoom, vamos a practicar esto. Vamos a practicar cómo observar las caras, los gestos, los movimientos oculares, el tono, el matiz de voz de la persona cuando está tranquila, cuando está normal, y luego cómo va a cambiar cuando se estresa o cuando miente. Es muy claro y en la medida en que ustedes usen esta técnica, la van a empezar a agarrar al hilo, van a desarrollar ese ojo clínico y se van a dar cuenta desde las primeras frases cuando le metan en la parte de la cima las frases críticas, van a empezar a observar quién se está conduciendo con veracidad y quién no, quién está tratando de manipularlos. Obviamente esta parte de la cima ustedes ya no la hacen. Nos quedamos normalmente en la fase del desarrollo, donde quedamos claros con su historia laboral, con sus competencias laborales, etcétera.
Esta parte de la sigma es la nueva que nosotros les queremos insistir. Ustedes van a decidir, ok, ya tengo todo lo que necesito de información y ya me queda claro cómo se comporta esta persona cuando está tranquila. Ahora ustedes conscientemente dicen, voy a empezar la fase de la cima. Sacan las frases críticas de TPS y van a empezar. ¿Sabe qué? Ahora vamos a hacerle algunas preguntas de las que no quedé muy a gusto con sus respuestas. Le quiero hacer las preguntas y usted me explica por qué contestó de esa manera. Cuando empecemos con esto, la gente ya va a empezar a decir, ah, caray, pues si todo venía muy bien, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? La gente honesta y la gente deshonesta, todos nos vamos a sorprender. La diferencia es lo que van a responder unos y otros. Esta es una fase que puede ser de alta emotividad porque lo estamos confrontando con sus contradicciones. Y bueno, una vez que terminemos esa fase, llegamos al cierre, donde cambiamos el tema, disminuimos la ansiedad y bueno, ya nos despedimos de la persona. ¿Qué es la fase de la cima en donde vamos a meter la parte kinésico-forense? Primero hay que tener mucha claridad, sobre todo en esta primera máxima, en donde el inocente siempre es el más interesado en esclarecer su inocencia. El inocente es el que si lo acusaron con falsedad o por equivocación o por malicia, o lo quieren embarcar y él no es culpable, es el que se va a preocupar por esclarecer su inocencia, nos va a dar todos los datos, nos va a decir, aquí está mi teléfono celular, revísenlo, aquí está el password, métanse a mi computadora, vayan a mi casa, revisen todo porque yo soy el más interesado en que se aclare mi inocencia. No así, que sería la cuarta, aquel que oculta algo. El que oculta algo no es cooperativo, es ambiguo, sus respuestas son mínimas y eso nos va a indicar que no se está conduciendo con espontaneidad y con el interés de aclarar las cosas, sino de que nos está queriendo ocultar algo. Y eso nos lleva a la primera, de que pues a lo mejor no es tan inocente, ¿verdad? Como dice. Esto lo complementamos con la número 2, que es saber manejar los silencios. Esto genera ansiedad. Si yo les hago una pregunta y me quedo callado, todo el mundo va a decir que, a ver qué le pasó, se congeló, qué sucede, ¿no? No, genera ansiedad y genera ansiedad en ambos, yo que pregunto y en el que me está escuchando. Y normalmente la gente o la persona de esta entrevista, de este diálogo, que es más empático, es el que no aguanta la ansiedad y rápido habla. Y normalmente somos nosotros los de recursos humanos. Si yo le pregunto, oiga, ¿usted se ha portado mal alguna vez en la empresa? Y se queda callado y yo también. Y entonces yo me desespero, me da ansiedad y le digo como queriéndolo rescatar. Bueno, me refiero y empiezo a darle respuestas, le empiezo a dar opciones de respuesta y entonces él, si es una persona que me quiere manipular, pues va a escoger alguna de las que yo le di, ¿verdad? Y ya se la facilité, porque el manejo de los silencios crea ansiedad en ambos, en mí que pregunto y en el otro que me oye. Obviamente nosotros vamos a usar esta herramienta a nuestro favor y debemos quedarnos callados, debemos aguantar esta ansiedad de ver al otro en apuros, en aprietos, porque eso es lo que queremos, que entre en ansiedad y nos dé una respuesta veraz o que nos quiera seguir manipulando y ahí lo vamos a seguir observando. Normalmente cuando hay la aclaración y la persona es sospechosa de estar involucrado en algo, que esto quiere decir que ya es un empleado en el activo y que a lo mejor en la línea de denuncia salió que es un acosador. Bueno, pues cuando lo entreviste el área correspondiente, a veces lo hace recursos humanos, vamos a ver dos tipos de enojo, que es la número 3. Los dos se van a enojar, el que es acusado falsamente y el que es acusado y tiene cola que le pisen, pero no va a decir. Los dos se van a enojar, pero el enojo es diferente.
El enojo del inocente que es acusado falsamente o por equivocación o porque lo quieren embarcar o involucrar, es un enojo muy florido, muy emotivo, pero que después de que se apaga esa emotividad, es el que nos va a decir cómo colaboro para aclarar mi inocencia. Y es la primera máxima. Después de su enojo, nos va a decir, ok, ¿cómo les ayudo para esclarecer mi inocencia? No así el enojo del que oculta algo, el enojo del que trae culpa o de que es culpable o de que sabe algo y no quiere decir, es un enojo controlado, es un enojo poco emotivo, poco florido. Es el tipo que se pone muy digno. Pues no sé por qué desconfían de mí si yo he servido a esta empresa miles de años, no entiendo de qué se trata, si yo siempre me he portado bien y se queda callado, pero no nos va a decir cómo colaboro con ustedes. Simplemente se pone muy digno, pero muy controlado y no colabora. Ahí están las diferencias en los dos tipos de enojo, del enojo del inocente y el enojo del que oculta algo. Y estas son 4 máximas de la psicología forense que ustedes deben tener muy claras en el momento de entrevistar a algo en estos temas o en las frases críticas que nos ofrece TPS o para sus colegas del área de jurídico o de compliance o de prevención de riesgos cuando van a entrevistar a alguien que es sospechoso pero no hay pruebas. Regresando a la parte kinésica, pues las claves del lenguaje corporal son aquello que nos da la línea base. Si está muy sonriente, muy empático, muy colaborador y cuando le empezamos a aplicar un poquito de estrés con frases críticas o dudas, se enoja, pone cara, se cierra, se pone muy digno, pues quiere decir que ese cambio algo trae. Normalmente el inocente, después de ese descontrol de que todo venía bien y ahora ya me están cuestionando, se recompone y dice cómo colaboro y nos da otra vez información. Hay que observar los patrones oculares, si recuerda o construye, que ustedes ya los deben manejar con la programación neurolingüística, identificar el sistema representativo, qué tipo de palabras usa con más frecuencia. Las proxemias, pues normalmente cuando alguien está muy a gusto se acerca, cuando alguien ya no está a gusto, pues se aleja, inclusive en la pantalla lo podemos ver y recordar algunos conceptos teóricos de la programación neurolingüística en cuanto al lenguaje verbal y no verbal, a la comunicación, donde nos dice que el 7% es el contenido de las palabras. Lo que yo les estoy diciendo solo es el 7% de la comunicación. El otro 30 es el tono, el matiz, las pausas que hago, los énfasis que uso, el timbre de voz y desde luego el lenguaje corporal, cuando hago así, cuando enseño el celular, cuando abro los ojos, etcétera. Esto es lo que yo les estoy comunicando. Y entrar en sintonía es espejear al aspirante, al entrevistado, no para copiarlo burdamente, imitarlo, sino tratar de igualarlo ligeramente para que confíe más en nosotros. Los sistemas representativos, pues ya sabemos que hay gente que escucha más, hay otros que les gusta observar más y otros que les gusta sentir más el entorno, ¿verdad? Y eso hay que considerarlo a la hora de las entrevistas. Y desde luego los patrones oculares que son estos, ¿no? Y que ustedes ya seguramente lo han utilizado en sus entrevistas, pero que yo les sugiero que lo vuelvan a poner en práctica, especialmente cuando hagan esa línea base de cómo se está conduciendo el evaluado, el aspirante en la entrevista, cuando está tranquilo, cuando nos habla libremente de su familia, de su experiencia laboral, de sus estudios. Nosotros hacemos un escaneo de cómo nos lo está diciendo. Y después, cuando entremos a la fase de la cima, oiga, todo va muy bien, pero aquí tengo unas dudas. Aquí entonces ya como que el otro se recompone y dice, pues si todo venía muy bien, entonces aquí empiezan a observar las diferencias, ¿verdad? Si a la hora que le preguntan, oiga, miren esta frase, usted dice
que de las leyes usted hace lo que su criterio dicta. A ver, explíqueme a qué se refiere. Oiga, explíqueme otra frase que ahí puede aparecer. Usted dice que, la frase dice que les ha dicho cosas sensuales a personas atractivas en la calle. Usted dijo que sí. A ver, explíqueme a qué se refiere. Y el otro pues va a empezar a decir, híjole, creo que la regué, creo que me equivoqué, creo que eso no lo debía haber dicho. Y empezamos a observar toda esta descomposición en la persona. Sus movimientos oculares, qué le digo, invento, ya me acordé por qué lo dije. Y esperamos con el silencio, el manejo del silencio, observando toda su desorganización hasta que nos dé una respuesta. Y que puede ser una respuesta manipuladora, el típico, ay, es que no la entendí, me equivoqué. No hay que conformarnos con esa frase. Hay que decirle, a ver, ahorita que ya la entendió, a ver, explíqueme. Usted ha tenido oportunidad, le gusta, y bueno, seguimos entrando en los detalles, ¿verdad? Afortunadamente, esa frase que les acabo de decir como ejemplo se presenta en muy pocos casos. Hay otras que se presentan más comúnmente, en las que ustedes se van a hacer expertos a la hora que la pregunten a varias personas, van a empezar a encontrar un patrón de respuesta a esa frase en específico y van a empezar a entender cuando alguien realmente se equivocó y no la entendió, a cuando alguien se acaba de dar cuenta que cometió un error y va a tratar de manipularnos para que no lo atrapemos, ¿verdad? En la movida, en la mentira. Ahí es donde entra, como en las pruebas proyectivas, la expertise, la experiencia que vamos haciendo nosotros como evaluadores, no de una prueba proyectiva, pero sí de un proceso de entrevista que finalmente es proyectivo, porque no tenemos todavía desarrollada la inteligencia artificial para que la computadora me diga, aquí mintió y aquí se comportó bien. Vamos a llegar a eso, pero mientras lo tenemos que hacer nosotros de manera empírica, poco a poco, ganando experiencia, aprendiendo y volviéndonos expertos en el ojo clínico de cuando alguien nos responde con espontaneidad, con naturalidad, y cuando alguien nos responde queriendo manipularnos o fingiendo demencia. En la kinésica, al mentir, la persona tiene miedo de ser descubierto. Se acaba de dar cuenta que la regó en esa frase y ahora a ver cómo le compone, porque va a entrar en el proceso síndrome de estrés, ya sea que va a pelear y va a neciar, que no está bien hecha la prueba, que nosotros lo estamos malentendiendo, o se va a quedar congelado y no va a saber qué decir, o va a tratar de huir y decirnos, es que me equivoqué, es que me distraje en ese momento, y nosotros debemos estar atentos a cuál de las versiones del estrés nos está presentando, ya que la emoción reprimida siempre se expresa en alguna forma de movimiento. Hay gente, yo he visto que cuando entra en esta fase empieza a parpadear mucho, porque ya tiene que sacar la ansiedad por algún lado, ¿verdad? Y antes parpadeaba normal y ahora ya está parpadeando, pero a cada segundo, ¿no? O empiezan a fruncir el ceño cuando antes lo tenían relajado, o se alejan de la computadora, o si es en persona, se alejan porque quieren protección y hasta cruzan los brazos. Así es de que esa emoción hay que observar por dónde sale. Cada persona es distinta, pero no son miles de rasgos, ¿verdad? O son los ojos, o es los rasgos faciales, o es el tono, el matiz de voz, o la postura. Tampoco son eternos, no son infinitos. Ese miedo refleja procesos cognitivos cuando la persona está procesando la información. Yo ya me doy cuenta cuando le hago alguna pregunta de confrontación a la persona y veo que está negociando consigo misma. ¿Qué le digo? Creo que no lo hice bien, le compongo, le sigo por ahí. Empieza a hablar consigo mismo para ver por dónde va a continuar su estrategia si es que oculta algo.
Esos movimientos involuntarios dependen también de la personalidad y las diferencias individuales. No son tan floridos como en una persona extrovertida, emotiva. Si la persona es introvertida y analítica, sus movimientos van a ser mínimos, pero aún así vamos a observar y hay que poner más atención a esos detalles. De tal manera que algunos principios kinésicos que son mi responsabilidad cuidar en una entrevista es monitorear mis reacciones durante esa entrevista. A lo mejor me dicen algo que no me gusta y pongo cara de enojado. Yo debo de estar siempre monitoreando mi rostro, qué siento, qué cara pongo, si abro los ojos, si los cierro, si empiezo yo a parpadear. Él también se va a dar cuenta de que a lo mejor yo ya entré en estrés o ya me desorganicé o ya no sé para dónde seguir en la entrevista. Hay que espejear, hay que entrar en sintonía con el entrevistado de acuerdo a su temperamento y carácter. Como les digo, temperamento solo hay dos, o es extrovertida la persona o es introvertido. Y de carácter, para hacerlo simple, y esto lo vamos a ver en el taller ya con detalle y prácticas, la persona puede ser muy emotiva o la persona puede ser muy analítica. Y de esto va a depender cómo lo abordemos, pero también tiene que ver cómo soy yo. Si yo soy extrovertido y emotivo, voy a chocar con un introvertido analítico o viceversa. Por eso debo tener mucha claridad en cómo soy yo y cómo perfilar al que estoy entrevistando. No a todos los debo de entrevistar igual. Depende de su estilo de temperamento y carácter. Y finalmente, para cuando tenemos un caso de denuncia, no es lo mismo entrevistar al denunciante, que es el que acusa, porque lo podemos revictimizar. Si empezamos a dar señales de que no le creo, o de, a ver, convénceme de que realmente abusó de ti, lo estamos revictimizando. Eso no lo debemos hacer. Lo que debemos hacer es ser súper empáticos, pero buscar la motivación. ¿Por qué lo estás denunciando, no? ¿Qué quieres obtener? Si es venganza y es algo personal, o es justicia y es algo social. Y al testigo, porque a veces hay testigos, igual hay que ser muy empático con ellos. Con el denunciado, que es el acusado, ahí hacemos todo lo que es las fases de la entrevista, llegamos al monitoreo, llegamos a la parte de que hacemos una línea base y luego después de una pequeña platiquita donde no pasa nada, le soltamos el balde de agua diciéndole, lo están acusando de esto. Y nos quedamos callados y observamos sus cambios, sus respuestas, su tipo de enojo y cómo nos está respondiendo a diferencia de cómo lo hacía antes en la línea base. Bueno, pues eso sería lo que yo les quiero platicar el día de hoy en cuanto a que también hay que monitorearnos nosotros, cómo es nuestro temperamento, nuestro carácter, si me conozco realmente, si voy a tener prejuicios, si voy a chocar con esta persona, porque a lo mejor a mí ya me acosaron, ya me bullearon o ya me defraudaron, y en cuanto veo que hay algo de eso, pues yo ya le cargo toda la culpa a este aspirante y a lo mejor no es así. O al revés, ¿verdad? Le quiero dar el beneficio de la duda a todos y pues me puedo equivocar. Hasta aquí quisiera yo dejar la presentación y mi participación. Y pues bueno, me gustaría ahora, si tiene alguien algún comentario de cómo ha sido su experiencia en las entrevistas, especialmente si alguien ha participado en alguna entrevista de aclaración de riesgos, donde haya algún sospechoso o un acusado de que se robó algo o de que cometió algún tipo de abuso sexual o insinuaciones, y cómo les ha funcionado y cómo creen que les podría funcionar ahora esta técnica de entrevista kinésico forense, que en donde solo les presenté la parte teórica. Yo quisiera invitarlos cuando hagamos el taller teórico práctico, ahí les mantendremos informado, me preguntan cuándo será, vamos a programarlo, todavía no tenemos la fecha,
pero van a ser, ahí les vamos a pedir que sean 2 sesiones tal vez de 3 horas cada una, para no cansarlos en una muy larga de 6 horas, y que puedan utilizar y que lo practiquemos en la pantalla, como hay ahorita que me están viendo, aunque traiga lentes y sea una pantallita chica, pues pueden ver si estoy volteando hacia arriba a la izquierda, hacia arriba a la derecha, si bajo la mirada, si ya fruncí el ceño, si ya me hice para atrás, si ya cambié o me puse la mano en la boca, casi que cállate, cállate, y ahí es donde veríamos. En cuanto al costo, eso se los va a informar EFH, Psicoweb, eh, para que veamos cómo va a funcionar. Pero por lo pronto, si no tienen algún comentario o alguna duda, pues hasta aquí quisiera yo dejarlo. Aquí dice, María nos dice que estuvo con nosotros en una práctica, en un taller, y que ha aplicado estos consejos en la entrevista. La verdad, el resultado es impactante en los procesos de selección. La presentación se las podemos compartir con mucho gusto para que la vean con más calma, la pueden compartir con sus colegas. Nuestro interés sería que ustedes pudieran acercarse a los de la área de jurídico, de compliance o de prevención de riesgos, a quienes seguro conocen, pero solo saludan de hola y adiós, que les puedan decir, oigan, miren, tenemos una herramienta que podemos compartir con ustedes que les va a ser de mucha utilidad y que seguramente les va a ayudar a resolver algunos casos, porque así ha sido. A la Sí, parte y también, ay, perdón, también la presentación del día de hoy ya se acaba de compartir vía chat y también la información de Sin Conciencia del maestro Robert Herr. Y bueno, a quienes preguntan respecto a la información del taller, lo vamos, bueno, a coordinar y normalmente se postea en nuestras redes sociales y en la página plus.psicoweb.com para que Miren, por favor ahí la esperen. aquí nos pregunta Gina, ¿qué pasa cuando el psicópata maneja este tipo de técnicas y burla este tipo de entrevista? Es muy difícil. La gente cuando ya llega con una historia prefabricada para mentirnos, no trae los detalles incluidos. Por eso lo importante son los detalles. Como preguntan los niños, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, siempre no quedarnos con la frasecita que nos dé para salirse con la suya, no, hay que ir más a detalle. Por ejemplo, hay una pregunta que se puede hacer y la hacemos en el taller, que le decimos al aspirante o al entrevistado, oiga, ¿me podría decir cómo satisface sus necesidades espirituales? Los psicópatas no tienen vida espiritual. Entonces, ¿qué nos van a responder con un cliché? Nos van a decir, voy a la iglesia, hago yoga. Si nos quedamos con eso, ya perdimos. Hay que preguntarle detalles, a ver si es cierto que va a la iglesia, a ver si es cierto que tiene vida espiritual, a ver si es cierto que hace meditación y para ser una buena persona. Los detalles siempre son lo importante. Si la guía de las preguntas las vamos a ver en el taller, pero si utilizan TPS, las frases críticas se vuelven la guía. Ahí le van preguntando cada una de las frases críticas que él mismo contestó mal, a ver qué les responde, y ahí lo observan. Por eso es importante que la entrevista kinésica es un complemento de la psicometría de TPS. Las dos partes funcionan como una metodología. Pueden usar una u otra, pero lo mejor es usar las dos. La psicometría de TPS más la entrevista kinésico-forense. Pues les agradezco mucho su tiempo, su atención y les vamos a mantener informados de cuándo vamos a hacer este taller, los detalles del mismo y pues desde luego los invitamos a que conozcan algunos demos de TPS si aún no los han utilizado. Adicionalmente a TPS hay alguna herramienta de apoyo
No, pues justamente TPS es la herramienta de apoyo que yo les invito a utilizar y que confíen en ella porque está con un sólido antecedente teórico de todo lo que desarrolló el doctor Robert Herr, que él tampoco lo inventó. Esto tiene 100 años en estudio, se va perfeccionando poco a poco y se va enriqueciendo. Así es de que lo más consolidado que tenemos a la actualidad es lo que el doctor Robert Herr ha desarrollado, pero se va a seguir perfeccionando. Nosotros vamos a seguir incursionando y lo estamos haciendo en utilizar la inteligencia artificial, el machine learning, para poder analizar este tipo de respuestas que nos ayuden ahora a el ojo clínico del experto. Usar la inteligencia artificial. Cuando lo tengamos desarrollado, se los vamos a presentar y se los vamos a ofrecer también. En cuanto a TPS con PsicoWeb Plus, ahí en la página de PsicoWeb, si me hicieran favor de ponerla aquí en el chat, por favor, para que todos los que están todavía con nosotros pudieran tener ellos el acceso a lo que es la página donde pueden consultar qué es TPS para que les demos más información y también acerca de los talleres. Entonces, si me ayudan, Sí, por sí, favor, con gusto. ahí Claro, está. claro que sí, estoy colocando el correo. Sí, Y para mayor también, información, así es. al correo de ahí es de Leiva. Ok, ahí con Dani Leiva pueden tener más información al respecto. Ahí están los correos y nos hacen favor de copiarlos para que los tengan a la mano y también nos puedan seguir en las redes sociales. Aquí nos ofrecen su correo algunos de ustedes para que por favor también los podamos considerar, si me hacen favor, y ponernos en contacto con ustedes directamente para que conozcan más de TPS, que conozcan el manual, cómo se aplica, todos los detalles, el marco teórico, todo lo que la investigación que la sustenta y algunos demos para que lo vayan conociendo y que obviamente el complemento pues siempre es la entrevista, ¿verdad? No sé si están pudiendo copiar los correos de los colegas que nos los están poniendo aquí. No los tomamos de aquí, sino que los vamos a tomar ya del registro previo que ellos hicieron. Ok. Ok, entonces no es necesario que nos los pongan, Sí, no, ya los los tenemos. Muchísimas tenemos gracias, sí, ya. y les agradecemos su interés. Y pues también les quisiera yo recomendar, no pude poner el link, es de otro colega que encontré en YouTube, ni siquiera lo conocemos, pero es muy bueno. Y entonces si ustedes buscan psicópata integrado en YouTube, les van a aparecer uno que está hecho con caricaturas, pero después se los voy a tratar de hacer llegar a través de los mismos correos, porque ahí en 8 minutos les explica todos los signos y síntomas y de una manera muy entretenida de cómo es este tipo de perfiles de personalidad que se portan mal en la casa, en la calle o en el trabajo. Pues bueno, muchas gracias a todos. Ya no quiero entretenerlos, sé que están ocupados, que son horas de trabajo, y les agradecemos mucho su interés y su participación. Al contrario, maestro, muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Hasta luego.